ver cómo yo habilito para que ustedes puedan revisar. Y yo creo que lo puedo hacer abriéndole la fecha al examen, ¿verdad? Para que ustedes puedan entrar y ver en qué fallaron. Yo voy a averiguar mañana si se puede así. Si no, lo voy a tener que revisar yo solito. Entonces, muy buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a trabajar con la primera norma del campo de trabajo, que es la planeación. Lo que vimos en la unidad 3, en la unidad 3, que eran las normas de auditoría, ahora la vamos a ver con detenimiento. Y eso está planteado en la unidad número 4. Y en la unidad número 4 tenemos la planeación de la auditoría. Entonces vamos a tirarle una foto para que todos sepan. Recuérdense que yo modifiqué el programa de esta asignatura. Y yo en la unidad 4 puse los temas que yo quiero que ustedes dominen o que tengan nociones, ¿verdad? Entonces en la unidad 4, usted va a chequear la primera norma en el campo de trabajo que se llama planeación. Y ahí se lo mandé al grupo. ¿Ok? Vamos a hablar de la planeación. ¿Cómo se planea una auditoría? ¿Qué toma el auditor en cuenta para planear su trabajo? ¿Y cuáles son los primeros pasos que nosotros damos? ¿Verdad? Entonces, me avisan si están viendo la presentación. Maestra, ya se está viendo. Ok, perfecto. Bien. Entonces, vamos a ver cómo yo planeo una auditoría. Los puntos básicos. Recuerden que ustedes van a ser administradores, ustedes no van a hacer la auditoría, pero ustedes tienen que conocer qué es lo que yo voy a hacer en ese trabajo. Y ahí ustedes van a calificar cuál es mi calidad como profesional. ¿Ok? Lo primero, cuando planeamos la auditoría, se empieza con algo que se llama arreglos preliminares. Es cuando el auditor y el cliente conversan para ver qué es lo que el cliente quiere y qué es lo que el auditor le ofrece. Antes de nosotros firmar un contrato, que en auditoría no se llama contrato, sino que le llamamos carta de compromiso. ¿Ok? ¿En qué consiste la planificación de la auditoría? Es el desarrollo de una estrategia global hecha por el auditor para obtener la conducta y el alcance esperados en una auditoría. Las actividades de planificación abarcan este orden. Primero, visitas iniciales, visita a la empresa y también fuera de la empresa para acordar con el cliente acerca del trabajo que él quiere. El cliente son ustedes, los administradores y dueños de empresa. Entonces, yo tengo que conversar con usted para yo saber qué es lo que usted espera de mi trabajo y qué tipo de auditoría usted quiere, porque hay 6 tipos de auditoría, ¿verdad? De cumplimiento operacional, servicios especiales, auditoría fiscal, auditoría independiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces, ahí, en esas visitas iniciales, nosotros acordamos el trabajo. Luego que yo tengo esa visita, esas conversaciones con mi cliente, yo voy a la empresa, pero cuando yo voy a la empresa, ya yo he investigado sobre esa empresa, a qué se dedica, cuál es su fuerte, cuál es el volumen de sus ventas, si hay una ley especial que vincule a la empresa con una ley especial, por ejemplo, si es una zona franca, si es un banco, ¿verdad? Si es una empresa de hacer películas o cine, que son sectores que tienen unas leyes especiales. Si es una empresa que fabrica alcohol, todo eso yo lo tengo que investigar dentro de este proceso. O empresas agrícolas también, profe, también son Una ley especial.
Entonces, yo no puedo llegar a donde mi cliente, ¿verdad? Que dígame qué es lo que usted hace. Oigan, eso es poco profesional. ¿Oyeron? Si yo estoy hablando con una empresa agrícola, yo tengo que aprenderme todo lo que tiene que ver con ese sector, cuáles son las exenciones que el Estado le da a esa empresa, cuáles son las leyes que lo afectan, cuáles son los tipos de declaraciones juradas que tienen que hacer. Todo eso yo tengo que investigar. ¿Y quién es su competencia más cercana? También. Entonces, luego que yo visito, conozco el negocio, yo redacto un contrato que se llama carta de compromiso, donde yo escribo como auditor todo lo que yo le voy a ofrecer a ese trabajo, a ese cliente, y lo que el cliente me tiene que dar a mí, ¿verdad? Para que no haya sorpresas. Entonces, en vez de contrato, nosotros le llamamos ese documento carta de compromiso. La hace el auditor, se lo envío al cliente, el cliente me lo firma con un acuse de recibo y yo lo guardo. Si después que yo termino el trabajo, el cliente dice, no, esa auditoría no sirve porque yo no quería eso, yo busco esta carta de compromiso y le digo, mire, pero esto fue lo que nosotros pactamos. No, pero yo no quería eso, yo quería que tú me prepararas un estado para yo coger un préstamo en Francia, pero eso no está aquí. Usted me dijo que quería una auditoría para el pago de sus impuestos en la República Dominicana, ¿me entiende? Pero él me sale que quiere un préstamo en Francia y yo tenía que preparar un estado especiales para Francia y yo no hice eso porque eso no está ahí. Entonces él dice que no me va a pagar. Entonces con esa carta de compromiso y con la evidencia de mi trabajo nos vamos para los tribunales porque eso no fue lo pactado. Por eso que esa carta tiene que hacerse. Dígame. Sí, maestra, un caso similar que se dio en el bufete jurídico donde yo laboro, y es que hay clientes, bueno, hubo un cliente que fue llevó un caso, es con respecto a una determinación de heredero de Sí. bienes e inmuebles, entonces había pactado y ahí se habla del porciento, del 30% del honorario del abogado, y después de llevar, o sea, el caso avanzado, dijo que ya no quería, fue como que tomó la información, todo lo que necesitaba hacer para ir donde otro abogado, y Claro, entonces se le llevó a una demanda, o sea, porque abusó de la claro. confianza de ese abogado. Claro que sí, eso está correcto. Mucha gente lo hace. Por ejemplo, mi hermana es abogada. Yo soy abogada, pero no ejerzo. Mi hermana, eh, mi hermana tiene en su WhatsApp, no hay consulta por teléfono. No, señor. Porque mucha gente te llama, yo tengo un problema, y entonces tú le dices, no, tú lo que tienes que hacer es esto y esto. Entonces se van donde otro abogado y le pagan a otro, y a ti que te dio la solución, aunque sea por teléfono o en una primera visita, entonces no te dan el caso. Entonces los abogados se cuidan mucho de eso. Usted tiene un caso, yo sé por dónde me voy a ir, pero no te lo digo. Antes de firmar un contrato de cuota litis. Y aunque se escuche feo, profe, es lo ideal, porque, o sea, yo estudio para poder, o sea, Avanzar tener como conocimiento y y desarrollar. también de manera lucrativa, porque de eso Claro, se trata todo. sí, claro que sí, de eso se trata. Ahora bien, después que usted hace después que usted firma un contrato con alguien, usted no puede vender ese caso. Ni yo puedo salir a hablar de una auditoría porque estoy violando normas éticas. ¿Entienden? Entonces, yo como profesional, tú que me buscaste a mí, tú crees que yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, si yo dejo pasar fechas mortales, porque legalmente hay fechas mortales para usted defender un caso en los tribunales. Y si yo dejo pasar esas fechas por negligencia, entonces tú sí me puedes llevar a mí a los tribunales, porque se supone que tú sabías que tenías que hacer eso a tiempo. Así que hay que hacer un contrato o una carta de compromiso. Debo de elaborar un programa. Un programa es que yo debo
decirle al cliente, es un programa, es como un cronograma, donde yo tengo que decir lo que se va a hacer la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana. Una auditoría no debiera de durar más de 8 semanas. No debiera. Ahora, si yo entré a hacer una auditoría y cuando yo entré me encontré con tantas faltas de control interno, entonces yo le digo a mi cliente en la primera semana, mira, yo te había estipulado entregarte esta auditoría en 6 semanas, pero mira lo que yo he encontrado. Pero se lo digo a mi cliente, porque yo me tengo que reunir con el cliente semanalmente para decirle los progresos, ¿verdad? Entonces yo le digo, mira lo que encontré, esto, mira, ustedes no concilian, ustedes no deprecian, ustedes no depositan diariamente. Entonces eso es una debilidad de control interno. Yo voy a tener que revisar, en vez de un 10%, yo voy a tener que revisar un 40%. Entonces se va a extender el tiempo. Se lo digo en la primera semana. No después que ya yo, a la sexta semana, decirle, no, yo no he acabado porque yo me encontré tal cosa. No, 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 no. Yo tengo que decírselo. En la primera semana, a más tardar la segunda. ¿Ok? Entonces, el programa es lo que nosotros vamos a hacer por semana. Las cuentas que vamos a revisar y todo lo que vamos a hacer. ¿Quién lo va a hacer y qué tiempo estimado se espera que dure haciendo eso? Eso es un programa. Entonces, la planeación global de la auditoría va a depender si esta auditoría es por primera vez que yo lo hago en esa empresa o si es recurrente. O sea, si a mí me contrataron en Brugal en el 2021. Cuando yo hice esa auditoría por primera vez me tomó más tiempo. Pero si me contrató de nuevo Brugal en el 2022, ya es recurrente. Y hay muchos documentos que yo solicité en el 2021 que ya yo lo tengo en un archivo permanente y no lo tengo que pedir de nuevo. Entonces, cuando la auditoría es por primera vez, se toma más tiempo. Cuando es recurrente, hay muchas cosas que ya yo la tengo archivadas, que no la tengo que solicitar de nuevo, porque si en el 2021 habían 20 carros y yo saqué la copia a las 20 matrículas y revisé los 20 chasis de esos vehículos, en el 2022 hay 23 carros, solamente se agregaron 3. Y yo voy a pedir la matrícula no de 23, pues ya yo tengo 20, sino de 3, de los 3 nuevos. Y así muchas cosas, cuando es recurrente, yo nada más tengo que ver lo que se agregó, no sacarle copia a todo. ¿Entienden? Entonces vamos a comenzar con todos esos 5 puntos. Déjeme ver si se lo detallé aquí. Sí, aquí están detallados. Son 5 puntos, pero yo no le puse el nombre, pero sí lo trato. Arreglos preliminares con el cliente. Cuando el auditor y el cliente... Yo he caído presa, pero por la auditoría. Cuando el auditor y el cliente están negociando la auditoría, están en una etapa que llamamos preliminar o de conocernos. Entonces, en ese momento, señores, fíjense algo. Cuando usted está hablando con alguien por primera vez, uno no tiene miedo porque uno no ve malicia en el otro. Y entonces uno es más libre de decirle todo. Fíjense cuando un periodista le está haciendo a usted le está hablando con usted y no tiene una cámara en el frente, ¿cómo uno habla con libertad? Pero de que usted ve una cámara, usted tiene miedo porque lo que usted está hablando se está grabando. Entonces, mientras nosotros estamos haciendo los arreglos preliminares, el cliente y todos los que trabajan en la empresa están menos presionados que cuando ya yo entro a trabajar como auditora. Entonces, ahí yo me nutro. ¿Oyeron? El auditor debe obtener copia de todos los informes posibles que les puedan ser útiles en el curso de la auditoría. Durante esta etapa preliminar, la mayoría de los clientes me dicen su contentura y su descontentura que tienen con la empresa.
y se ven deseosos para responder mi pregunta y mostrar al auditor todas las instalaciones de la oficina. Y yo, mientras me está mostrando todo y me está presentando a todos los de la oficina, yo voy haciendo algunas preguntas puntuales para ir haciéndome una idea del control interno. Cada pregunta que yo hago en esa visita preliminar no es una pregunta al azar. Es una pregunta que me lleva a mí a hacerme un juicio preliminar de cómo están los controles en esa empresa. ¿Ok? De esta forma, el auditor tiene la oportunidad de conocer y observar personalmente a la empresa y a los trabajos generales que hace la compañía en esa visita. Aquí está mi cliente, que no me va a ver semanal, pero aquí está la persona que me va a mí a suministrar toda la información que yo necesito, que generalmente son ustedes, los administradores. Si usted no tiene tiempo, me va a asignar una persona para que me busque todo lo que yo solicite. Me saque las copias, me busque la nómina, me busque la matrícula, ¿entienden? Entonces, cuando yo me voy semanalmente, yo me voy a mi cliente a decirle los avances de la auditoría. Bien. ¿Cuál es el proceso de la auditoría? Resumido, planeamos y programamos la auditoría, nos vamos al campo de trabajo que es la empresa y revisamos todo, tomamos evidencia y papeles de trabajo y luego hacemos el informe de auditoría. ¿Qué es la carta de compromiso? Que está en el punto número 3 de la planeación. La carta de compromiso es un documento que es una especie de contrato en donde plasmo yo como auditora los términos convenidos con el cliente. El cliente me tiene que firmar esa carta de compromiso con un acuse de recibo y la fecha y el sello de la empresa. Y yo la guardo como evidencia de lo que esperan de mí y de lo que yo le voy a dar a ellos. El auditor debe escuchar al cliente como un médico a sus pacientes. O sea, dejarlo que él hable. Decirme qué es lo que él quiere. Cuándo él quiere eso. Entonces yo lo dejo que él hable y después plasmo todos esos términos en una carta de compromiso y le agrego ahí mismo cómo yo cobro por hora, que acuérdense que el auditor independiente se recomienda que cobre por hora, cómo le voy a facturar, si semanal, quincenal o mensual, si además de mis honorarios tiene que darme alojamiento, transporte y comida. Todo eso se plasma ahí en esa carta de compromiso. ¿Qué debe contener esa carta de compromiso? Debe tener estas 3 informaciones básicas, además de todo lo que yo le agregue. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría de los estados financieros? Que no es detectar fraude, sino hacer una revisión para ver si esos números que están ahí son reales. Ahora, buscando, encuentro, ¿verdad? Pero la finalidad de la auditoría de los estados financieros no es detectar fraude. ¿Cuál es la responsabilidad de la administración por los estados financieros? Porque ¿qué es lo que yo reviso en la auditoría? Los estados financieros que me da la empresa, que ella preparó. Yo no hago estado financiero. A mí me lo da la empresa. Entonces, esos estados financieros tienen unos valores que yo voy a revisar. Entonces, yo lo digo en esa carta para que después no me diga el cliente que usted me tiene que hacer los estados. Los estados me lo dio el contador de la empresa. Y yo voy a auditarlos. ¿Verdad? Se lo digo ahí en la carta de compromiso. También le digo el alcance de la auditoría, incluyendo la legislación que vamos a aplicar dependiendo del sector que yo estoy auditando. Si es zona franca, si es una empresa de alcohol, si es una empresa agrícola, si es una empresa de cine.
Si es una empresa que está en la frontera, que hay una ley especial de incentivo a la línea fronteriza, ¿verdad? Entonces, yo lo digo ahí, se lo explico. Todo eso es básico en la carta de compromiso, además de el tiempo que vamos a entregar el trabajo, la muestra que yo voy a tomar para revisar todo, porque acuérdense que el auditor no revisa el 100%, sino un porcentaje. ¿Cómo yo voy a hacer a determinar ese porcentaje? ¿Cuáles son mis honorarios? Y el tiempo estimado en que yo le voy a entregar ese trabajo. Todo eso se pone ahí, en la carta de compromiso. En este contrato, especie de contrato, el auditor conviene a los intereses del cliente como al del auditor. O sea, esta carta de compromiso conviene a los intereses del cliente como a los míos como auditor. Que este último envía esta carta, o sea, que la carta de compromiso la hace el auditor, preferiblemente debe hacerlo al inicio del trabajo. Esta carta de compromiso documenta y confirma la aceptación de que el cliente me aceptó como auditor. También confirmamos el objetivo y el alcance de la auditoría, así como también el grado de responsabilidad del auditor hacia el cliente y la forma de cualquier informe que él quiera. Si el auditor decidió aceptar el trabajo, todo estos acuerdos claves que ya hemos comentado en los arreglos preliminares quedarán plasmados en la carta de compromiso. La mayoría de las empresas disponen de normas que exigen este tipo de carta para todos los clientes nuevos. Y muchas también lo exigen para la realización de auditorías recurrentes. Entonces, hay auditoría por primera vez y auditoría recurrente. Es cuando ya yo he auditado el año anterior a esa misma empresa. Estas cartas de compromiso deben de redactarse con precisión, ya que podrían servirle de testimonio al auditor en caso de controversia o de litigio sobre los servicios prestados y los honorarios de la auditoría. Eso o sea que lo llevamos ante el juez y debemos ser claros y precisos cuando las redactamos. ¿Qué debe tener esa carta de compromiso? Puede tener más de esto que yo le voy a decir, pero no menos. Debe decir la forma y el contenido. Pueden variar para cada cliente, pero generalmente va a incluir estos puntos. El objetivo de la auditoría, la responsabilidad de la administración en la preparación de los estados financieros, el alcance de la auditoría, ¿verdad? Que tome en cuenta las leyes que se le aplican y la base contable que vamos a revisar, la forma de cualquier informe u otra comunicación que el cliente quiera, el hecho de que a causa de la naturaleza de las pruebas y otras limitaciones inherentes de la auditoría, yo no voy a revisar el 100% de todos los documentos. Se lo digo ahí en la carta, ¿eh? También pongo los arreglos pertinentes a la planeación de la auditoría, las expectativas de recibir de la administración una confirmación escrita referente a todo lo que hemos conversado preliminarmente, la petición al cliente de confirmar los términos de trabajo firmando esta carta, descripción de cualquier otra carta o informe que el cliente quiera, y las bases sobre las cuales se calculan los honorarios y cualquier arreglo para la facturación de mis costos. Entonces, en la visita inicial yo me reúno con todos los encargados. Puede ser conjuntamente o por separado. Ahí yo casi siempre comienzo esta reunión diciéndole, usted me puede describir lo que usted hace y cómo usted lo hace. Entonces, puede que yo tenga una grabadora o puede que yo lo escriba. La mayoría de los auditores escribimos rápido en una jeringonza que nada más la entendemos nosotros. Y entonces yo voy escribiendo lo que tú me dices.
Entonces, después te pregunto, ¿y cómo usted hace esto? ¿Y dónde usted guarda los documentos? ¿Y cómo usted entra la información al sistema? ¿Usted tiene una clave de seguridad para entrar información a la contabilidad? ¿O usted abre el programa y puede escribir lo que usted quiera? Esas son preguntitas que yo le voy haciendo, ¿verdad? Porque si alguien puede entrar a contabilidad y escribir lo que quiera, ahí no hay niveles de seguridad en la información. Y así yo le voy haciendo preguntas como sencillas, sin presionarlo mucho en esa visita inicial para que no me coja miedo. Tampoco voy a ser juez de lo que él hace. Yo lo digo, lo dejo que él me diga. Después es que yo hago mi reporte. Pero a él mismo le digo, no, usted no debe hacer eso así, usted tiene que hacer así. No, espérate, yo no lo voy a asustar. Yo lo dejo, ¿verdad? Y después hago mi informe. Al considerar la aceptación de un posible cliente, generalmente el auditor se reunirá con la dirección de la entidad y efectuará un recorrido por las oficinas y las instalaciones de la fábrica para de esta forma tener una idea general de la empresa en movimiento, donde se recomienda conversar de forma superficial con los gerentes y los encargados de área. Generalmente los primeros pasos que el auditor da en el proceso de planificación van dirigidos a obtener un adecuado conocimiento del cliente. Las normas internacionales de auditoría, que se llaman NIAS, obliga al auditor a obtener un grado de conocimiento del negocio. No solamente preguntándole al cliente, sino por internet, por la página que tiene esa oficina y con otros profesionales que han auditado esta rama de la industria a lo que se dedica el negocio. O sea, yo debo ser curioso. ¿A qué ayuda a conocer el negocio? A identificar las áreas que podrían requerir una atención especial. Por ejemplo, en una fábrica de zapatos, el departamento de producción. Porque ahí es que se generan los costos. Entonces, yo tengo que concentrarme en el área de producción o fabricación. Me ayuda a evaluar las situaciones en las que se producen y procesan los datos de contabilidad. Tengo que averiguar cómo entran los datos de contabilidad, qué programa usan. Si no conozco el programa, tengo que buscar un experto que me explique ese programa para yo entenderlo. La formación de una opinión sobre la coherencia de los principios de contabilidad aplicados en la empresa me ayuda a evaluar la racionalidad de las estimaciones, como la evaluación de los inventarios, cómo se calcula la depreciación, el porciento de cuentas dudosas y todo lo demás. Ya esto es muy de contabilidad. Entonces, ¿cómo tú adquieres el conocimiento del negocio? A través de entrevistas con los encargados de departamento, visitas a las oficinas y a las fábricas y a la recopilación de cierta información. Pero yo le agregaría por las redes, a través de Google, a través de la página de la empresa, a través de la Cámara de Comercio, que tiene estadísticas, y así sucesivamente. Tenemos muchas formas como obtener conocimiento del negocio. Con las cosas de Google hay que cogerla con pinza, porque no todo lo que está en las redes es verdad. Así que hay muchas noticias falsas o fake news, como dicen aquí en Estados Unidos. Entonces, no todo el que dice que el limón es bueno para todo, usted no puede creer todo eso que le dicen. Que deje de beberse la pastilla de la presión y tómese un limón en la mañana con agua caliente. Que eso le va a bajar la presión o eso le va a bajar el colesterol. Que el médico tal lo dijo. ¿Quién es ese médico? ¿Y dónde están los estudios que se han hecho? No se deje de beber su pastilla, ¿verdad? Porque todo el mundo, un día me dice que el café hace daño, otro día me dicen que es bueno para la salud y me ponen loco. Entonces, no todo lo que está en las redes es verdad. Así que la información que tomo de las redes la cojo con pinzas, como digo yo. La planificación se ha caracterizado por el desarrollo de una estrategia global para obtener la conducta y el alcance esperado de la auditoría.
Este proceso de planificación abarca actividades que van desde visitas iniciales para tener acceso a la información necesaria hasta los procedimientos que se ha de seguir para examinar tal información. Eso lo vimos en la primera diapositiva. ¿Por qué tú tienes que planificar? Sencillamente porque si usted no planifica su auditoría, se le pueden quedar cuentas sin revisar. Si usted no planifica su auditoría por grupo de cuentas, cuando usted vaya a hacer su auditoría, puede que se le quede algo sin chequear. Entonces, así como usted planifica su día, usted va a hacer esto a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y en la noche. Así mismo hacemos nosotros en la auditoría. Tenemos que planificar lo que vamos a revisar y quién lo va a hacer y qué día y a qué hora. Y cuándo me tiene que entregar ese reporte. Ok. Entonces, si a mí me contrataron en Brugal para una auditoría, yo soy la auditora senior, yo dejé en Brugal a Anabelis, a Tiffany y a Lady, que son mis ayudantes. Yo le dejé a ella lo que ella va a revisar. Lady va a revisar los activos, Tiffany los pasivos. Lady va a revisar el capital, los ingresos, los costos y los gastos, porque Lady es más viva, ¿verdad? Entonces, Ay, maestra. entonces yo no solamente le dije las cuentas que ya van a revisar, yo le voy a dejar cómo ellos lo van a hacer. La solté el lunes a ella ahí en Brugal, pero yo vengo el viernes y le pido cuenta a Anabeli, a Tiffany y a Leila. Y si no me dan un informe satisfactorio de lo que yo creo que debieron avanzar, le voy a preguntar qué pasó. Y alguien tiene que darme una respuesta. Porque no solamente yo debo planear mi auditoría, sino que yo debo vigilar a mis trabajadores, que todos son profesionales como yo. ¿Entienden? Generalmente los ayudantes son licenciados en contabilidad, pero no tienen experiencia. Entonces yo tengo que encarrilarlos. Esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que tú vas a hacer y lo que vas a hacer. Yo que tengo más experiencia. Así que se planifica la auditoría. ¿Ok? En las normas relativas al trabajo, al campo de trabajo, donde se especifica que se debe planificar y supervisar el trabajo de los asistentes, la planificación es imprescindible si se pretende que el auditor realice su trabajo con máxima eficiencia y que este proceso de auditoría no resulte muy costoso para el cliente porque dure más horas de lo que yo tenía estimada. En consecuencia, el auditor debe utilizar personal de contabilidad y auditoría interna del propio cliente en el mayor grado posible. Entonces, yo cuando hago mi carta de compromiso, le solicito al cliente que me asigne 2 personas o 3 para que me consigan la información que yo quiero rápidamente. Que si Tiffany le pide el listado de las cuentas por pagar, a ella se la den en menos de 1 hora. No que a los 3 días le digan, mire el listado. Y Tiffany, 3 días con los brazos cruzados. Entonces, ella inmediatamente pidió ese listado en la mañana y no se lo ha dado en la tarde. Ella me tiene que llamar a mí, licenciada. Mire, yo le pedí el listado a la persona que nos da los documentos y ya han pasado 6 horas y no me lo ha dado. Entonces yo llamo a mi cliente. Tiffany no puede ir donde mi cliente. Los ayudantes no hablan con el cliente. ¿Ok? Entonces yo llamo al cliente y le digo, mira, no voy a cumplirte con el tiempo estipulado porque hemos pedido algunos documentos de cuenta por pagar y no se lo han suministrado al ayudante, a la asistente, ¿verdad? Entonces el cliente llama y dice, ¿qué pasó con el listado? El cliente no se molesta con cosas pequeñas. Con el cliente hablo yo, ¿ok? Así. Ahora, si el cliente va a donde están haciendo la auditoría y le pregunta algo a ella, claro que le van a contestar. Pero usted no puede ir donde el cliente, tocar la puerta y decirle, mire, no me han dado el listado. No, no haga eso. Eso no está bien. Entonces, auditoría por primera vez y auditoría recurrente. Cuando es por primera vez, yo tengo que pedir tantas copias
de documentaciones básicas que yo necesito para la auditoría que toma tiempo. Entonces, por eso es que la auditoría inicial o por primera vez toma más tiempo planificarlas. Ahora, cuando son auditorías recurrentes, es que ya el año pasado yo audité esa misma empresa y muchos papeles que yo necesito ya yo los tengo. Lo que tengo es que actualizarlo. Por ejemplo, dice que las disposiciones preliminares pueden ser menos detallada y elaborada que en el caso de una auditoría recurrente, ya que existen muchos papeles de trabajo y archivos de periodos anteriores que solamente debo de actualizarlo. Aunque habitualmente se modifica el programa de auditoría basándose en las condiciones actuales de la empresa, resulta menos difícil hacer una planificación que una auditoría inicial, porque ya yo tengo la experiencia, ¿verdad que sí? Y conozco la empresa. Cuando planeamos la auditoría, para que no se nos quede nada sin revisar, debemos de tomar estos dos puntos. Una organización cuidadosa mediante grupos de cuentas y debo diseñar papeles de trabajo adecuados para poder hacer esa auditoría. ¿Qué son grupos de cuentas? Bueno, en contabilidad tenemos estos 6 grupos de cuentas. Primer grupo de cuentas, los activos, que empiezan con 1. Así mismo empiezan con 1 en el catálogo de cuentas. Recuérdense que el catálogo de cuentas es un listado de todas las cuentas de la empresa. Entonces, los activos, que son los recursos que tiene la empresa: efectivo, cuenta por cobrar, inventario, equipos, terreno, etcétera, etcétera. Están ahí en activos. Los pasivos empiezan con 2. Son las deudas o compromisos que tiene la empresa, lo que le debemos a terceros. El capital empieza con 3 en contabilidad y es lo que los dueños aportan para el negocio. El capital puede estar organizado de 3 formas. Un negocio de único dueño es cuando Yordeli Núñez pone $1 millón de pesos para abrir una floristería. Entonces, ella es una empresa de único dueño, porque ella puso todo el capital. Ahora, si Yordeli convida a Junior para poner esa floristería y Yordeli pone $medio millón y Junior pone $medio millón, entonces es una sociedad de personas. Ahora, si Yordeli hace una sociedad comercial cumpliéndolo con lo que dice la ley, entonces vamos a constituir una sociedad comercial que puede ser SRL y IRL, y todo lo que aportamos lo dividimos en acciones. El capital se puede organizar de esas 3 maneras. Entonces, el capital empieza, ese grupo de cuenta empieza con 3. El grupo de cuenta 4 son los ingresos, que son las entradas de recursos por la actividad que se dedica el negocio. Si es una ferretería, si es un bufete jurídico, si es una firma de auditoría, si es una fábrica de queso, todo lo que entre por la actividad que tenemos le llamamos ingresos. Empiezan con 4. El grupo 5 son los costos. Los costos es lo que yo invierto para vender el producto o para fabricar el producto que yo vendo. Eso se llama costos. Y los gastos son el consumo que yo tengo para operar la fábrica, operar la lavandería, operar la ferretería, como son gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros. Entonces, yo separar todo esa empresa en esos 6 grupos me va a permitir a mí asignar cada grupo a un ayudante. Además de yo asignarlo por grupo de cuenta, mi auditoría, planearla, yo debo diseñar papeles de trabajo efectivos para que ellos auditen esos grupos de cuenta en esos papeles de trabajo. Se ve fácil, pero no lo es. ¿Oyeron? Toma tiempo, pero se logra.
Entonces, estructurar la auditoría por grupo de cuenta acarrea un gran número de ventajas. La primera, da la seguridad de que se ha realizado la revisión de todo el trabajo en un mínimo de tiempo y me ayuda a distribuir el trabajo y a supervisarlo. Y también me ayuda a que un mismo asistente no esté revisando el mismo grupo de cuentas. ¿Verdad? El programa de auditoría, como les dije, lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver un programa de auditoría que es la misma planeación del trabajo, pero ahí vamos a decir quién lo va a hacer, qué día y qué tiempo va a durar haciendo eso. O sea, yo hago mi planeación primero de la auditoría. Luego, esa misma planeación le agrego 2 columnas más, que son quién va a hacer eso, cuándo y qué tiempo se espera que dure. Entonces, la misma planeación la convertimos en un programa. Entonces, lo vamos a ver eso en la próxima clase. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Luego de ver este material, es resumido, claro, como está aquí, con la ayuda de ese material que está ahí, en ese folder que dice material de planeación, ¿qué yo le puse ahí? Este capítulo 4 del libro, que se llama Planificación de la Auditoría. Con la presentación, el video de la clase de hoy y con este capítulo 14 que está en el folder, ustedes van a llenar ese informe de lectura que está ahí. El informe de lectura, que no lo veo ahí, tengo que ponérselo, porque está vacío. ¿Verdad? Yo le puse ahí un control de lectura para que hablemos de la planeación de la auditoría, pero parece que yo lo retiré. Voy a buscarlo para ponérselo para que en esta semana ustedes vean de nuevo el video de la clase de hoy y llenen esas preguntas. Ah, mírenlo ahí donde está. Lo que pasa es que está cerrado. Mírenlo ahí donde está el control de lectura. Pero déjenme ver porque no se ve. Vamos a guardarle ahí a Enter. Espérense. Vamos a ver otra vez si está ahí. Ya está. Si era que estaba bloqueado la fecha. Mírenlo ahí donde está el control de lectura. Entonces, usted le va a dar un clic a ese control de lectura y va a llenar el que dice planeación de la auditoría. Mírenlo ahí. Ahí hay preguntas puntuales. Es como una especie de examen, ¿verdad? Y aquí hay una serie de preguntas que yo le hago. ¿Por qué es importante la planificación? Inclusive, le pongo la página del capítulo 14 donde usted puede encontrar la respuesta. Porque como ustedes no son contadores, tengo que ayudarlo en eso, ¿verdad? Hasta decirle más o menos dónde tú vas a encontrar la respuesta. Vete a la página 311, vete a la 309 y 310 del libro que ustedes tienen ahí. Entonces, traten de llenar eso en esta semana para que no se le atrase. Este que está aquí, de control interno, no es para este tema, sino para la otra semana, para que vamos a hablar del control interno. Y más abajo tenemos otro control de lectura que es sobre el tema de la evidencia y los papeles de trabajo. Ese documento entero tiene los 3 controles de lectura, pero ustedes nada más van a subir donde yo le dije la planeación solamente.
Así que estamos claros más o menos ahí, ¿verdad? Déjenme yo reducir esto y tirarle una foto porque muchos de ustedes que no están hoy en muchos no están en la conferencia, en la videoconferencia que tenemos ahora, y quizás se pueden confundir y pensar que es todo esto que lo van a subir. Si no, solamente para esta semana, hasta el próximo martes, ustedes tienen que subir eso que está ahí. Sí, lo mandé ahora al grupo. Entonces, cualquier cosa, pregunten por el foro. Ya se lo puse disponible para que lo puedan subir. Y después de esto, ya ustedes lo suben a la plataforma antes del próximo martes. El próximo martes vamos a hablar de el programa de auditoría, cómo se hace un programa de auditoría, y vamos a hablar del control interno. Cómo se evalúa, cómo yo como auditora evalúo el control interno. Así que ya el próximo martes, si Dios quiere, trabajamos con el control interno, si Dios nos lo permite. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, vámonos a descansar, que ya son las 9:38. Algunos de ustedes deben estarse durmiendo ya. No, maestro, estamos expertas para entender la clase. Sí. Esta clase